Y como no, en esta receta vamos a empezar por los calabacines. Yo tengo aquí 5 calabacines, pero son más bien pequeños. En total aproximadamente tengo 1 kilo. Ahora a continuación los vamos a pelar. Y voy a dejar la parte de arriba, porque ahora os cuento el por qué la dejo. Una vez ya los tenemos todos bien pelados, mirad, yo tengo aquí un escurridor de verduras, porque vamos a dejar que suelte todo su agua el calabacín. Entonces, una vez ya lo tenemos, cojo el rallador y comenzamos a rallar. Y lo que os comentaba al principio, esta parte la he dejado porque ahora os comento, os lo enseño el porqué. Comenzamos a rallar el calabacín y una vez veis, ya hemos llegado al final. Esta parte me va a ayudar a terminar con el calabacín hasta afuera y no rayarme los dedos. Seguimos haciendo el resto. Una vez ya los tenemos, vamos a dejarle que escurra, pero para que el calabacín suelte antes su agua, le vamos a añadir un poquito de sal. En este caso, en esta receta, tener cuidado con la sal porque el calabacín coge muy rápido el sabor de la sal. Entonces, para no pasarnos, vamos a añadirle más bien poquito. Le dejamos reposar de 15 a 20 minutos y vais a ver todo el agua que suelta. Mirad, lleva reposando 15 minutos y os lo muestro cómo va. Mirad todo el agua que nos ha soltado. Este agua luego no nos vale. Le voy a mezclar un poquito para que suelte algo más. Ahí. Y de nuevo le voy a dejar 5 minutos más. En total le voy a dejar reposando los 20 minutos. Transcurridos los 20 minutos, mirad, os lo enseño. Mirad todo el agua que nos ha soltado. Pues esta de aquí no nos vale, la tiramos. A continuación partimos a la mitad el calabacín porque voy a hacer 2 nuggets, ya luego elegir el que más os guste. Añado la mitad en uno y la mitad en el otro plato. Una vez ya los tenemos separados, vamos con el primer nugget. Mira, yo tengo aquí 4 rebanadas de pan de molde que le he quitado los bordes. Si vosotros no tenéis pan de molde o no os gusta y queréis utilizar pan rallado, perfectamente también se puede utilizar. Me quedo picando y una vez ya lo tenemos picado, este paso lo tenemos. Ahora a continuación en un bol vamos a añadir 200 gramos de queso mozzarella. Aprovechamos bien lo que ha quedado en el bol. Añadimos nuestro calabacín. A continuación vamos a añadirle sabor a nuestros nuggets y vamos a añadir una cucharadita de cebolla deshidratada. Si no tuviéramos lo podemos cambiar por una cucharada de cebolla bien picadita. Una cucharadita de ajo granulado, lo mismo, si no tuviéramos lo podemos cambiar por 2 dientes de ajo bien picaditos y una cucharadita de orégano. Y mirad, yo tengo aquí un huevo que lo vamos a romper ligeramente para que ahora nos resulte mucho más fácil cuando lo tengamos que mezclar. Lo añadimos. Y ahora a continuación añadimos pimienta negra molida. Con esto es suficiente. Vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, ya por último vamos a añadir el pan de molde que habíamos picado. O si no fuera en este caso, sería el pan rallado. El pan rallado, la cantidad vamos a ir viéndola. Va a ser que nosotros luego la masa la veamos manejable para formar nuestro nugget. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, comenzamos con nuestro primer nugget. Aquí tengo harina de trigo común, la de todo uso, pan rallado y 2 huevos, que ahora los vamos a batir muy bien para que nos resulte mucho más fácil cuando tengamos que rebozar. Una vez ya lo tenemos, pues nada, cogemos una porción de nuestra masa, boleamos, pasamos primero por harina, quitamos su exceso, pasamos por el huevo, rebozamos bien por ambos lados y pasamos por el pan rallado y lo mismo,
rebozamos bien por todos los lados. Y como quiero darle una capa aún más segura para que luego no se nos salga el queso, de nuevo lo vamos a pasar por el huevo y por último por el pan rallado. Una vez ya lo tenemos, le vamos a dar forma, como quien dice, así no valdría, pero le vamos a darle así una forma de nugget para engañarles a los niños un poquito, dándole la forma acampanada típica de los nuggets. Y aquí tenemos el primero. Mirad, ¿veis? Queda estupendo. Aquí tenemos el primero, vamos a hacer otro. Pasamos por harina, huevo, de nuevo otra vez por el huevo, pan rallado y le damos forma, la forma típica del nugget, una forma acampanada que es la más fácil. Y si hiciera falta, de nuevo lo volvemos a pasar por el pan rallado, ya para dejarle bien bonito. Pues aquí tenemos el segundo, pues me voy a quedar haciendo el resto y ahora estoy con vosotros. Una vez ya los tenemos, podemos comenzar a freír, pero también os quiero contar que también se pueden congelar y utilizarlos en el momento que nosotros deseemos. Vamos con el segundo nugget. De nuevo tengo aquí 4 rebanadas de pan de molde que le he quitado los bordes y si no quisiéramos utilizar el pan de molde lo podemos hacer igualmente con el pan rallado. Una vez ya lo tenemos, apartamos, cogemos nuestro bol y de nuevo vamos a añadir en él nuestro calabacín. Y una vez ya lo tenemos, vamos a comenzar a añadirle sabor a nuestro segundo nugget. Le vamos a añadir de nuevo una cucharadita de cebolla deshidratada, que no tuviéramos una cucharada de cebolla natural bien picadita. Vamos a hacer lo mismo con el ajo, una cucharadita de ajo granulado, si no lo tuviéramos lo podemos cambiar por 2 dientes de ajo bien picaditos y una cucharadita de orégano. Añadimos pimienta negra molida a nuestro gusto y en este le vamos a dar un toque ahumado. Siempre os digo que vamos a añadir pimentón dulce de la Vera o normal, pero en este caso para darle ese saborcillo ahumado tiene que ser de la Vera. Entonces nada, es mínimo lo que hemos añadido, le añadimos un poquito de pimentón de la Vera y el huevo, que lo vamos a romper ligeramente para que nos resulte mucho más fácil ahora cuando lo tenemos que mezclar. Lo tenemos. Vamos a mezclar muy bien para que se queden bien integrados todos los ingredientes que le hemos añadido. Y ya por último añadimos nuestro pan, el pan de molde o el pan rallado, el que hayamos elegido. De nuevo vamos a mezclar muy bien. Y este ya le tenemos. Ahora directamente tenemos que poner la sartén en el fuego porque se tienen que ir haciendo según vamos friendo. A continuación colocamos la sartén en el fuego, añadimos abundante aceite y dejamos que el aceite coja temperatura. Una vez el aceite ya nos ha cogido temperatura, pues vamos a coger una porción de nuestro segundo nugget, que es el primero que vamos a freír. Boleamos. Ahí. Le damos forma acampanada y directamente lo llevamos a la sartén a freír. Ya tenemos el primero, vamos a por el segundo. De nuevo cogemos una porción, boleamos, es súper fácil como estáis viendo. Le damos la forma acampanada. Y ya tenemos el segundo. Pues este mismo paso lo vamos a estar haciendo hasta que se nos acabe la masa. Vamos a ir friendo por ambos lados hasta que nos haya cogido un color dorado deseado. Lo vamos a sacar a un plato que yo le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Seguimos haciendo el resto. Y aquí ya los tengo todos. Mirad, los vamos a dejar enfriar un poquito. Quedan buenísimos. Para luego partiros uno y que veáis su bocado por dentro. Seguimos con los que hemos rebozado al principio. Vamos friendo y lo mismo. Hasta que los tengamos dorados por ambos lados. Una vez ya los tenemos fritos por ambos lados, los vamos a sacar de nuevo
plato que yo le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Y aquí ya tenemos los segundos nuggets que hemos hecho. Os voy a partir uno para que veáis cómo nos queda por dentro. Queda una capa súper crujiente y mirad qué bocado. Impresionante el queso fundido, jugoso por dentro. Y ya os digo que con esta receta los niños estarán comiendo verdura sin darse cuenta. No sé si se aprecia bien lo jugoso que queda el bocado por dentro, pero yo creo que sí. Ahora vamos a partir el otro nugget para que veáis cómo nos quedan. Igualmente, queda un bocado buenísimo. Ya elegir los que más os gusten. Es una receta que de verdad os recomiendo porque tanto a pequeños como a mayores nos va a encantar. Lo acercamos un poquito para que se vea el bocado de este por dentro, que aunque no lleve queso, también os digo que está buenísimo. Y para hacer esta receta yo voy a utilizar una calabaza que le llamamos, aquí la llamamos calabaza violín, pero se puede hacer esta receta con cualquier otro tipo de calabaza. La voy a pelar y la voy a cortar en rodajas. Y una vez ya la tenemos pelada y cortada en rodajas, yo tengo aquí 1 kilo aproximadamente de calabaza, que ahora a continuación en un bol la vamos a rallar. Y la voy a rallar por la parte gruesa del rallador. Comenzamos a rallar la calabaza y la tengo totalmente cruda, está cruda la calabaza. Una vez la calabaza ya la tenemos toda rallada, ahora a continuación vamos a añadir 250 gramos de queso rallado. El queso, como yo siempre os digo, podéis utilizar el que más os gusta a vosotros. Yo, por ejemplo, el que estoy utilizando en este momento es un queso mozzarella, porque luego quiero que funda bien por dentro. A continuación vamos a añadir una cucharadita de ajo granulado, o si no tuviéramos lo podemos cambiar por 2 dientes de ajo bien picaditos, una cucharadita de orégano y una cucharadita de cebolla en polvo. ¿Que no tenemos cebolla en polvo? No pasa nada, la podemos cambiar por media cebolla bien picadita. Pimienta negra molida a nuestro gusto. Una cucharadita de pimentón dulce o pimentón de la Vera, como es en mi caso, porque quiero darle ese toque ahumado que lleva el pimentón de la Vera. Mezclamos bien todos los ingredientes que le hemos añadido a la calabaza y ahora en este momento que hemos mezclado un poquito le vamos a añadir, como siempre os digo, sal a nuestro gusto. De nuevo mezclamos y cuando ya lo tenemos todo bien mezclado vamos a añadirle 2 huevos, pero los vamos a batir muy bien para que nos sea luego más fácil cuando lo tengamos que mezclar. Una vez ya lo tenemos bien batidos, lo añadimos. Aprovechamos bien lo que nos queda en el bol y de nuevo vamos a mezclar. Eso sí, ahora vamos a mezclar muy bien para que el huevo quede totalmente repartido por todos los ingredientes. Cuando ya lo tenemos bien mezclado, mirad, a continuación, yo tengo aquí pan rallado normal. Le vamos a añadir unas 3 cucharadas aproximadamente de pan rallado. Vamos a ver que cuando mezclemos se nos va a quedar una textura que luego le podamos dar forma. Yo ahora de momento le añado 3 y si añado alguna más os lo comento. Mezclamos y vamos a mezclar muy bien. Mirad, yo al final habéis visto que no le he añadido ninguna más porque veo con la paleta que le hago forma,
la aplasto y se queda. Entonces ya veo que no le haría más falta el añadirle una cucharada más de pan rallado, pero si vosotros necesitáis añadirle una cucharadita más o dos más, no pasa nada, se la podéis añadir. Y para rebozar vamos a necesitar harina de trigo común, la de todo uso, y 2 huevos y pan rallado al común. Este que yo estoy utilizando es comprado. Batimos los huevos y una vez ya tenemos los huevos bien batidos, comenzamos a rebozar. Vamos a coger una pequeña porción aquí y de primeras la vamos a bolear para que nos resulte y nos sea bien cómodo y bien fácil. La vamos a pasar por la harina. Ahí pasamos bien por harina, le damos un poquito de forma a nuestra bola, hacemos un poquito de presión también a la vez que formamos la bola, la pasamos por el huevo y por último la vamos a pasar por el pan rallado. Escurrimos el exceso de huevo, ahí, rebozamos bien y ahora tan solo es aplastar un poquito y darle la forma de nugget, ahí, darle forma a campanada, que es la más fácil de hacer y es como quien dice la más bonita que para mi parecer luego queda. Ahí una vez ya lo tenemos, de nuevo para darle una segunda capa y que el queso no se nos salga cuando lo tengamos que freír, de nuevo lo pasamos por el huevo y ya por último por el pan rallado de nuevo. Rebozamos bien por todos los lados y aquí tenemos ya listo nuestro primer nugget. Mirad, ¿veis? Vamos a hacer otro. Cogemos una porción, boleamos, pasamos por harina, por huevo, por el pan rallado, le damos forma, pasamos de nuevo por el huevo, por el pan rallado y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la masa. Cuando ya los tenemos todos, en este momento los podemos congelar. Yo, por ejemplo, voy a hacer esta parte de aquí de pequeña del plato para que veáis cómo quedan y el resto los voy a congelar. Y una vez ya los necesitemos, que los tengamos congelados, no hace falta el descongelarlos con antelación, nada. Sacamos del congelador, freímos y nos quedan exactamente igual. A continuación, vamos a colocar una sartén en el fuego y le vamos a añadir abundante aceite. Vamos a dejar que el aceite esté bien caliente para hacer una buena fritura. Y cuando el aceite está bien caliente, comenzamos a freír nuestros nuggets. Ahí vamos añadiéndolos, los vamos a freír por ambos lados. Y una vez ya los tenemos fritos por ambos lados, mirad, os quiero mostrar este que ya se está saliendo el queso por aquí. Mirad, impresionante. Ya sabemos cómo está el bocado por dentro. Buenísimo. Sacamos a un plato que yo le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Mirad qué bocado. Añadimos el resto y os muestro cómo quedan. Mirad, esto es el que decía yo, que no sé si se veía bien, que ya salía por ahí el queso y sabíamos ya o nos hacíamos la idea de cómo iba a ser el bocado. Aquí ya los tenemos todos, nos queda una capa por fuera súper crujiente con ese rebozado que le hemos dado y un sabor impresionante por dentro, porque queda súper jugoso. Os voy a acercar un poquito la cámara para que lo veáis y ahora os parto uno para que veáis su bocado por dentro. Y deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.